esa, esas utilidades que le van a permitir a los accionistas o a las personas interesadas ese objetivo principal. Entonces, con ese pensamiento lo dejo. Ahora ya empecé a grabar la sesión y entramos ya en materia. Bueno, les decía entonces que eh, todo parte de un análisis hecho por esta persona que se llama Liliana Bustic. Me gusta mucho el abordaje que ella hace en todo lo que son los análisis de riesgo. Es más, por ahí le subí un video de ella hablando sobre la gestión de riesgos 360. Pero esencialmente lo que me interesa acá de esta diapositiva, de lo que menciona esta señora, es que cuando hacemos un comparativo del análisis de los riesgos, vemos que el 86% de las pérdidas significativas en valor de mercado son ocasionados por los riesgos estratégicos. Miren qué interesante lo que estamos viendo acá, porque apenas el 14% de las pérdidas significativas en el valor de mercado van a ser ocasionadas por riesgos operativos, legales, de cumplimiento o temas financieros. Entonces es ahí donde ustedes, cada uno de ustedes desde su ámbito de acción, desde el puesto que desempeñen hoy en día, empiecen a pensar, ok, entonces, ¿por qué razón los directivos o las empresas se enfocan más en un riesgo operativo, en un riesgo financiero y no en un riesgo estratégico? Si vemos que el 86% de las pérdidas del mercado están orientados en ese faltante, en esa deficiencia. Claro está, como lo podemos ver aquí abajo, es lo que invertimos en tiempo. Si ustedes ven la carga de tiempo que se le da para analizar riesgos operativos, es el 42%. Eso tiene su porqué. No vamos a entrar mucho en detalle, pero a grosso modo les digo que como la mayoría de las empresas medianas o pequeñas son las que sostienen la economía del país, digo en este sentido porque sabemos que empresas grandes son pocas, una gran empresa es poca y solo es una empresa, por ejemplo, que déjenme pensar alguna, aerolínea, hay varias aerolíneas, pero no son 60, 70, 80 aerolíneas en El Salvador. O empresas de cemento son una, dos o tres fuertes, pero no son 20, no son 25. Pero en cambio, eh, restaurantes pequeños hay muchos, pupuserías hay muchas. ¿Me entienden hacia dónde voy? A lo que quiero llegar con esto es que las empresas pequeñas o medianas, que es como el motor pujante de la economía en un país, obviamente por ser unas empresas que están en proceso de desarrollo, digámoslo de esa manera, ellos, los directivos, los dueños, los gerentes o como quieran llamarle, van a estar más enfocados en verificar el cumplimiento de riesgos operativos, que los pagos de planilla, que los pagos de esto, que los pagos de lo otro, que el cumplimiento de un permiso X. Entonces, es ahí donde uno entiende el por qué la cantidad de tiempo se distribuye más en esa parte. Ahora bien, interesante ver que apenas el 6% del tiempo se invierten en riesgos estratégicos. Ah, pero claro, el riesgo estratégico viene siendo más complejo de administrar y por ende es cuando por desconocimiento, por dificultades técnicas o por cualquier otra índole, el tiempo que se le invierte es menos. Entonces es importante, estimado, que tengan en cuenta esta distribución o esta distribución tanto de tiempo como en porcentaje de pérdidas, porque eso les va a permitir a ustedes entender lo que les decía al inicio, que el tema de la gestión de riesgos no es nada exclusivo de alguien que esté en el área contable o que un contador o un auditor interno de Contraloría crea que es exclusivo de ellos. Claro, puede que sean los expertos, pero repito, desde la óptica financiera, pero del contexto general del riesgo es otra cosa. Hablamos entonces de las etapas del proceso de la administración de los riesgos. Tenemos por acá que la etapa inicia por la identificación. Le decía en el video que en el caso de la identificación es una etapa previa que conduce al análisis de riesgo.
No sé si alguno de ustedes tiene experiencia en temas de seguridad ocupacional. Vamos a abordar una unidad de los riesgos ocupacionales, pero lo traigo a colación porque el mejor ejemplo se ve en las matrices de riesgo que las empresas realizan, pero riesgos ocupacionales, hablemos de eso hoy por hoy. Tú identificas los riesgos a los cuales se ve expuesta la gente que está laborando. Por ejemplo, ahorita ese muro que colapsó allá en Santa Elena y que creo que lamentablemente falleció una persona. Si esa empresa o empresas que estaban en ese proyecto hubiesen desarrollado una identificación de los riesgos, posiblemente no hubiera sucedido esa desgracia. O si se generó, se materializó, tal vez no hubiese derivado en la fatalidad de una persona. Entonces, en ese sentido, la identificación es la etapa previa. Esa etapa que va a conducir al análisis de los riesgos. Esa sería la fase inicial. Con el análisis de los riesgos es cuando se califica según la probabilidad de ocurrencia. Aquí ya viene un poco la ciencia de todo esto de la gestión de riesgos, porque una cosa es identificarlos, luego es analizarlos. Y en el análisis se califica según lo que es la probabilidad que ocurra un evento. Y si llega a ocurrir, el impacto que pueda producirse. ¿Me explico? En este caso, por ejemplo, vamos a abrir una nueva línea de producción. Imagínense esa suposición. Vamos a abrir una nueva línea de producción. ¿Qué riesgo tiene? Ok, hagamos, la universidad lanza un nuevo curso, un nuevo diplomado en gestión estratégica de robótica. Estoy hablando en voz alta, pero para que me sigan cómo se acopla a cada rubro este tema de la administración de riesgos. Si la empresa, o en este caso la universidad, no identifica los riesgos de lanzar una carrera o un diplomado o un taller como el que les acabo de mencionar, ¿cuál sería la probabilidad que ese diplomado tenga éxito? Ok, va a depender si el tema es innovador, si el mercado académico está interesado en una formación de ese tipo. Ahora, ¿cuál sería el impacto que pueda tener la generación de ese riesgo? Ok, el riesgo es que lanzamos la carrera o lanzamos el curso diplomado, no logra llenar las expectativas del mercado académico actual, o sea, la gente no está interesada en un tema de ese tipo, y resulta que el impacto es pérdidas económicas, porque el presupuesto que la universidad había destinado para poder lanzar y vender esa nueva opción formativa no reunió los requisitos mínimos necesarios. ¿Me explico? Ahí va un poco el análisis de los riesgos. Ahora, la evaluación de riesgos, luego de analizarlo, la evaluación es que se determina qué tan graves son esos riesgos que se han identificado. Y ahí viene el concepto de qué tan aceptable es, o el apetito del riesgo, como se le conoce en este mundo, qué tan aceptable es y cómo viene a estar definido por el nivel directivo. Es decir, hay riesgos, obviamente, que nosotros no los vamos a poder eliminar. Y eso tiene que estar siempre uno bien claro. Porque en el mundo ideal los riesgos tienen que ser eliminados en su totalidad, pero sabemos que no es así. ¿Por qué? Porque van a haber unos que son económicamente imposibles de resolver. Es muy caro. Otros que tal vez económicamente sea factible, pero técnicamente no tengo la capacidad. Tengo el dinero, pero no tengo las herramientas. Se puede dar otra opción. Y finalmente puede haber una que económica y técnicamente son viables. Entonces, ojo con eso. No pensemos que los riesgos en su totalidad se van a poder eliminar. Entonces, en ese caso, lo que yo hago es generar una estrategia. Lo acepto, lo transfiero, lo elimino. O lo minimizo. En el mejor de los casos, repito, es eliminarlo, o también se vale transferirlo. ¿Qué significa transferir? Que, por ejemplo, el riesgo sea trasladado a un tercero, que es siempre bajo mi administración. Luego de haber evaluado el riesgo, pasamos a lo que es la etapa de tratamiento. En la etapa de tratamiento se implementan las medidas, como dice acá, de tratamiento de los riesgos y se monitorea su eficacia. Aquí ya viene un poquito los que han conocido mucho los sistemas de gestión de calidad, el famoso ciclo PHBA, planificar, hacer, verificar y actuar.
porque obviamente todo eso es un tratamiento de mejora continua y la gestión de riesgos no es exenta de la implementación de esta filosofía de manejo, de gestión de la mejora continua. Perdón. Y por último, el proceso de monitoreo. El proceso de monitoreo permite el mejoramiento continuo del manejo de los riesgos. Y como ven, ese ciclo se completa nuevamente con la identificación, el análisis, la evaluación, tratamiento y proceso. Importante que quede esto bien claro, estimados, porque su trabajo dentro del desarrollo de esta asignatura va a ser crear esas matrices que les den la base para que ustedes puedan crear ese ciclo de identificar el riesgo, analizarlo, evaluarlo, tratarlo y darle un proceso de monitoreo. Porque solo así vamos a lograr el éxito en lo que es la gestión de los riesgos. Antes de continuar, dejo un momentito el espacio abierto por si alguien tiene algún comentario, desea pues, aportar algo, tiene alguna duda o consulta. Yo quizás Ah, tenía, hola, diga. hola, yo tenía una duda, aunque no he visto el video que nos dejó, no sé si en ese lo explicaba, pero en la primera diapositiva que nos puso, para mí no estaba tan claro cuáles se consideraban como riesgos estratégicos. Pero no sé si en el video uno lo Bueno, explicaba uno. buena pregunta, Ana Ligia, porque no se toca en detalle lo que es un riesgo estratégico, pero sí muy acertada la consulta que hace usted. El riesgo estratégico, para que tengan ahí el dato, son aquellos que van a comprometer los objetivos estratégicos de la empresa. Y esto acá se une mucho con la planeación estratégica que toda organización realiza. Por lo general lo hacemos al inicio de cada año o al final del año. Por ejemplo, al final del 2023, todo el equipo ejecutivo, directivo se reúne y empieza a estructurar su plan estratégico para el siguiente año. Entonces, esos objetivos estratégicos que la empresa se plantea son los que van a estar asociados con estos riesgos estratégicos. Sin embargo, le comento que en la sesión de la clase del sábado, ahí voy a detallarles, o es más, en la plataforma, en el aula virtual, ahí está el detalle de los 9 riesgos que vamos a estar trabajando y que pueden ser considerados como los estratégicos. Ok, Gracias. gracias. Excelente, un gusto. ¿Alguien más? Perfecto, continuemos entonces. Importante que tratemos de conocer cuáles son las 9 ventajas esperadas a la hora de implementar este tema de la gestión de riesgos. Fíjense que en lo personal a mí me surgió por ahí una oportunidad de hacer un trabajito de investigación relacionado con este tema de la estrategia, de la gestión de riesgos estratégicos. Se hizo para una empresa de formación continua, una empresa pequeña. Interesante porque los resultados del estudio arrojaban que por lo general en este tipo de empresas no hay como un detalle muy afinado de los riesgos estratégicos o los riesgos operativos o organizacionales, como queramos llamarle, que puede estar expuesto esta empresa. Ahora, lo que buscamos en todo esto es simple y sencillamente la continuidad operativa de la empresa. Todo lo que veamos en esta asignatura, todo lo que veamos asociado a la gestión de riesgos, lo que busca es la continuidad operativa del negocio. Entonces, se descubrió en este estudio que realizamos que las las 9 ventajas esperadas ante la gestión de los riesgos asociados a cualquier empresa. Primero es que favorece la identificación de las amenazas. Por eso le decía a Ana Ligia que es importante tener identificados los objetivos estratégicos de toda organización. Entonces, favorece la identificación de las amenazas, aumenta las posibilidades, aquí va la relación, de alcanzar los objetivos. A veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué no logramos el objetivo número tal de la planeación estratégica que se estableció para el año 2023? Bueno, podría ser que lo planteamos mal, no fue un objetivo SMART, como ya todos conocemos.
pero posiblemente también sea porque no logramos hacer el match de esos objetivos con la gestión del riesgo y no identificamos la amenaza. Entonces, no se incrementó esa posibilidad de alcanzar el objetivo. Ahora, otra ventaja es que impulsa la proactividad, mejora las labores de administración. Y eso es importante porque muchas veces tendemos como a cargar a la parte administrativa con la gestión de riesgos triviales, que en este caso pueden ser riesgos como por ejemplo estar lidiando con la contratación de personas. Ese es un trabajo que, si bien es cierto, es del área administrativa, pero podemos orientarlo a personas específicas para que lleven ese control. Y eso quizás un poco me da pie a lo que vamos a ver el sábado que viene, y les dejo por ahí para que lo investiguen y lo puedan leer en el aula virtual, el famoso concepto de las 3 líneas de defensa. Me adelanto a ello porque tal vez ese tema de los riesgos se presta para hacerse en su mente cada uno de ustedes una infinidad de cuestionamientos. Y uno quizás de los principales preguntas o cuestionamientos es, ¿y quién tiene que hacer la gestión de riesgos? ¿Soy yo como responsable de un área, por ejemplo? Ya que Analigia fue una de las primeras en romper el hielo y generar esa discusión. Analigia, ¿usted a qué se dedica actualmente? Yo he trabajado como socio de negocio en compañía azucarera salvadoreña, socio de Excelente. negocio de capital humano para el área agrícola. Ok. Y me imagino que una de las preguntas que usted se hace es, ¿y quién va a gestionar los riesgos asociados a lo que usted realiza? Posiblemente Analigia. Ella es la responsable, porque es la experta en la temática de capital humano. Pues le digo, sí y no. ¿Por qué razón? Y me estoy adelantando para la clase del sábado, pero sí y no, porque va a depender en qué nivel de organizativo está Analigia, es decir, en qué cargo está ella. Porque vamos a ver, y me adelanto, repito, las 3 líneas de defensa lleva sus roles y responsabilidades bien definidos, de tal forma que podamos nosotros, en buen salvadoreño y en pocas palabras, decirle zapatero a tu zapato. Y me gustan mucho estos ejemplos porque lo vamos a ver en temas más puntuales, como por ejemplo la gestión de seguridad ocupacional o la gestión ambiental. Pero bueno, ese es un poco lo que vamos a ver el sábado que viene, y ya les dejo por ahí la invitación para que lean y si pueden pues investigar más en detalle de lo que es esto de del modelo de las 3 líneas de defensa. Bueno, continuando con las ventajas esperadas ante la gestión de los riesgos, otro punto importante es que la empresa va a mejorar su eficacia en la asignación de los recursos. Regresemos un poco a lo que decía Bushtik. El 86% riesgo estratégico, el 14% riesgo de otro tipo. Muchas veces las empresas hacen al revés, o sea, asignan mucho recurso a temas del día a día, pero lo esencial, que es la parte estratégica, no lo ven. ¿Cuántas empresas invierten, ya sea, eh, porque recursos no solo económico, tiempo y humano podría ser? ¿Cuántas empresas conocen ustedes o tienen ustedes conocimiento que asignan, por ejemplo, voy a exagerar, quizás unas 16 horas a tener una famosa encerrona con su equipo ejecutivo y a estructurar los objetivos del año? Pregunto. Podría ser que sí, podría ser que no. Una empresa pequeña, una micro pequeña empresa, basta con lo que diga el dueño y santa palabra. Y ahí nos vamos, establecemos los objetivos. Un objetivo, por ejemplo, yo soy dueño de una empresa, yo quiero cambiar carro el otro año, así que vendan más. Ah, sí, pero ¿y cómo se asocia ese objetivo a lo que buscamos operativamente hablando? No, que tenés que vender más. Ya me aburrí de mi Mercedes del año, quiero una ¿qué? Chevrolet 2024, último modelo y moderno y todo. Un objetivo que el dueño está planteando. Pero bueno, eso es como para que veamos que entonces la empresa, al gestionar los riesgos, va a mejorar la eficacia de la asignación de los recursos. Momento, eso no es un objetivo, le puede decir alguien. Vamos a hacer mejor, darle la vuelta a la moneda, vamos a basarnos bajo otro enfoque. Y es cierto, queremos vender más,
pero digámosle al dueño que no diga que quiere cambiar carro. Entonces vamos a mejorar la eficacia en la asignación de los recursos. Le voy a meter más plata al equipo de mercadeo. Claro, voy a buscar incrementar las utilidades. Me sigue un poco la idea, ¿sí?, de lo que estamos hablando. Mejorará la adaptación de la empresa en el entorno social y económico al que pertenece. Ojo con eso, porque esto es parte de la unidad 2, fíjense, y aquí es donde uno va viendo cómo hace match una cosa con la otra. Porque en la unidad 2 vamos a ver los riesgos del entorno. Y al conocer en qué terreno estoy parado o en qué lugar me estoy moviendo, le permite a la empresa adaptar mejor su estrategia. Potenciar la confianza de los grupos o partes interesadas, facilitar la toma de decisiones, y eso es clave, eso es muy, muy clave, porque al tener una buena gestión de riesgos le facilita la toma de decisiones a los, obviamente, responsables de ello. Y finalmente, fomentar la capacidad de transformación de la empresa. Hoy, lo único constante en cualquier empresa es el cambio. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta que hoy en día las empresas que no se transforma o no se dinamiza en sus procesos, es una empresa que se queda estancada y va condenada al fracaso. Bien, vamos a ver un poco ahora, un poco más en detalle la importancia de la gestión de los riesgos. Hablamos entonces que una buena caracterización del riesgo es importante porque si se define el riesgo genérico y luego un escenario de ocurrencia, ¿qué va a generar esto? Es que lo primero va a permitir consolidar el mapa de riesgo corporativo. Es decir, la buena caracterización de los riesgos me va a permitir tener ese mapa de riesgos a los cuales la empresa se ve expuesta. Y ustedes lo ven, por ejemplo, en un mapa de riesgos de seguridad ocupacional. Ven ahí el layout de la planta y empiezan a ver, ok, aquí puede haber caída, aquí puede haber esto, quemaduras, etc. Entonces, tomando como modelo ese mapa de riesgos, trasladémoslo a una gestión de riesgos estratégicos. Una plantilla se le conoce en algunos lugares como el mapa de calor, en donde ustedes mapean todos los posibles eventos que se pueden dar. Nuestro país, por ejemplo, es un país que constantemente está en elecciones. Si no son de diputados y alcaldes, es presidencial. Y ahí estamos, en esa rueda de caballito, cada cierto tiempo, elegir nuevas autoridades. Ese es un riesgo y muchas empresas tienen que estar monitoreando cómo evoluciona ese riesgo. El cambio de gobierno, el cambio de autoridad, cómo me va a impactar, si me va a generar una incertidumbre. Ojo, mencioné la palabra incertidumbre, eso está en el video. ¿Qué significa incertidumbre? Entonces, ese desconocimiento del futuro genera esa incertidumbre. Entonces, al tener ese mapa de riesgo corporativo, vamos a la diapositiva anterior, la toma de decisiones, estimados. Es clave. Entonces, al tenerlo el mapa debidamente consolidado, voy a lo segundo, dar la claridad sobre la probabilidad y las consecuencias del evento. ¿Se acuerdan? El flujo, la probabilidad y consecuencia. Interesante, ¿ah? Porque voy identificando los diferentes tipos de riesgos que van a existir y que me pueden, ¿qué decíamos que buscamos con todo esto? Es la continuidad operativa de la organización. Entonces, conozco los riesgos, riesgos sociales, riesgo ambiental, riesgo político, riesgos laborales, etcétera, 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 y cómo cada uno de esos principales riesgos que yo identifique en ese mapa me va a golpear en la estrategia de la empresa. ¿Cómo? Probabilidad de ocurrencia. Ok, va. Probabilidad. Ahorita agarremos un ejemplo. Vienen las elecciones del otro año. Cambio de alcaldes, diputados y presidente. Por ejemplo, la probabilidad que el alcalde del municipio X sea cambiado. Es alta. Ok. Y las consecuencias para la empresa que tiene una sucursal en ese municipio. Mira, pueden ser
Primero que pueden cambiar las leyes, más ahora que se hace un nuevo municipio, las ordenanzas que teníamos quedaron derogadas, entra una nueva ordenanza, o mira, el alcalde que posiblemente quede es un poco reacio a la inversión privada. Empieza uno a hacer todo eso y es ahí donde lo que veríamos, la otra unidad, amarra y complementa este punto de la importancia de la gestión de riesgo, conocer el entorno en el que me muevo. Los beneficios de la identificación de los riesgos son muchos. Creo que lo he abordado hacia grandes rasgos, pero esto puede dividirse primordialmente en dos grandes unidades o campos. El primero de ellos es lo que se puede prevenir y el otro es lo que se puede aprovechar. ¿Qué significa eso? Prevenir pérdidas. Ajá, hablamos el ejemplo del cambio de una autoridad municipal. ¿Qué puede generar eso? Ah, que me pueden incrementar los impuestos, ejemplo. Entonces, para prevenir una pérdida me anticipo a tener todo bajo control, y etcétera, etcétera. O pongamos otro ejemplo. Estoy evaluando la entrada en vigencia de una nueva ley, una gestión de riesgos asociados al tema ambiental, por ejemplo, la ley de aguas, la famosa Autoridad Salvadoreña del Agua, la ASA. ¿Cuál puede ser el campo de prevención ahí? Ah, ok, resulta que la planta, la fábrica tiene 3 pozos que nunca fueron regulados, nunca estuvieron controlados por ninguna entidad porque no existía ninguna ley en su momento y bueno, ahí estábamos operando. Entonces, de repente, ¡pum!, la ley de agua. Tengo que registrar los pozos, tengo que generar un pago ya con cierta rigurosidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo puedo prevenir? Cumpliendo con la ley. Regular el pozo antes del tiempo establecido o registrarlo antes del tiempo establecido. El aprovechamiento de oportunidades, ¿cuál pudiera ser en ese caso? Que tengo que volverme más eficiente en el uso del recurso hídrico. Ya no voy a tener al jardinero o a la persona de servicios generales barriendo la calle con agua, que me gastaba agua, pero como no era contabilizado monetariamente, porque en su momento el pozo generaba agua, pero no pagaba, pues no veía ese impacto financiero. Pero ahora que me toca pagar por el metro cúbico de agua que utilizo, entonces la oportunidad es hacer más eficiente el uso del recurso. Siguen la idea. Si no, pues siéntanse en la libertad de aportar, de abrir su micrófono, la cámara y que sea una plática en ambas vías. Por favor, están con la plena libertad y la confianza para poderlo hacer. Bueno, esos serían entonces la importancia. Hoy vamos con la consecuencia de no identificar los riesgos empresariales. Aquí, simple y sencillamente, pues cuando una empresa quiebra, obviamente pierde mercado. Hay un escándalo por fraude que implica pérdidas económicas o un deterioro reputacional, que es una de las cosas más complejas. Vienen sanciones, viene una infinidad de cosas. Ahora, ojo. Y quizás no solo es un escándalo por fraude, ahí se fue muy específico a ese ejemplo. Pero como le digo, la gestión de los riesgos empresariales no solo va en ese sentido, sino que en cualquier tema operativo. Y me gusta mucho porque aquí la palabra clave es el deterioro reputacional. ¿Por qué razón? Quiero ver si tengo marcado aquí, mira. El deterioro reputacional. ¿Por qué esto es importante? Porque ustedes en cualquier empresa se puede reponer de la pérdida económica, de una multa, se puede reponer de la pérdida de un incendio, confiscarle una mercadería, etcétera. O sea, todo lo que es una pérdida económica, si bien es cierto, impacta o pega duro a los resultados financieros, pero esto que he marcado en amarillo, que es el deterioro reputacional, eso no se puede cuantificar. Eso, de alguna manera, es uno de los riesgos más fuertes y los cuales, con la pregunta que hizo Analige en su momento, es uno de los principales riesgos estratégicos a tomar en cuenta, el riesgo reputacional, porque sabemos que de eso difícilmente las empresas se responden, porque va a quedar siempre ahí el gusanito de la incertidumbre.
Ahora bien, dependerá también la cultura, ¿verdad? Porque yo creo que en El Salvador somos una sociedad con mente histórica muy corta. Y soy feo lo que estoy diciendo, pero lastimosamente esa es la verdad, mis estimados. Porque en El Salvador hemos tenido casos de empresas que han tenido situaciones complicadas de deterioro reputacional, pero no por eso han quebrado. Ahí siguen operando. Pudieron haber mejorado sus procesos, claro, pero pues en otros países quizás hubieran quebrado y hubiera ido al cierre, pero en nuestro medio no es así. Y eso pues tiene sus por qué. ¿Va? Pero bueno, regresando entonces al tema, la consecuencia de no identificar los riesgos empresariales, tampoco nos vamos a quedar solo con, sí, el deterioro reputacional, claro, eso quizás es uno de los más fuertes económicamente hablando, pero también tomen en cuenta el hecho de los riesgos legales. Por ejemplo, bueno, hasta esta última situación que se dio del colapso de ese muro, vi las noticias y creo que todos lo han de haber estado monitoreando, que hasta este momento pues se llevaron, la policía actuó y se llevaron preso a los supervisores y no sé quiénes más de ese proyecto. Para ser honesto, me alegra y es la primera vez que veo que en el país se da una situación de ese tipo asociada a un tema de prevención de riesgos ocupacionales. Porque anteriormente, pues que yo sepa y que he trabajado por más de 20 años en este rubro de la seguridad ocupacional, jamás había visto que se llevaran preso a un supervisor o a un jefe o a un contratista por la muerte de una persona. Diferentes temas ambientales y quizás por eso hasta la fecha el riesgo ambiental es uno de los riesgos más fuertes de controles en nuestro país, porque ahora con una situación de impacto de una emergencia ambiental mal controlada por alguna empresa, puede ir a parar preso el representante legal, el dueño o personas estratégicas de la operación. Ejemplos hay, busquen ahí en YouTube, hay uno bien reciente, ahorita no me voy a meter en detalle porque eso va a ser en la unidad 2 de los análisis del entorno, vamos a hablar un poco sobre el manejo de crisis incluso, porque es parte de cómo los riesgos tienen que irse gestionando. Bien, si un riesgo no es identificado, claro, es como que no existe. O como que el dicho que dice que lo que no se mide no se controla. O sea, si no identifico el riesgo, ¿cómo voy a saber que está ahí? Entonces, acá, lo cual implícitamente equivale a la decisión de aceptar las consecuencias de su materialización. Sabemos que si no aplicamos cierto control, se puede haber una fuga de efectivo. Por ejemplo, un cajero que no esté haciendo bien su trabajo, está robándole a la empresa. No es un riesgo identificado, ahí va a estar el fulanito sacando una quincena extra. O por ejemplo, eh, un, un tanque de combustible líquido, entiéndase gasolina, por ejemplo, sin su berma de contención y que llegan a cada rato a estarlo llenando y todo, sabemos que el riesgo de que pueda haber una fuga o derrame de combustible y que impacte al manto acuífero es alta. Pero como nunca lo hemos identificado, es como que no existiera. Y cuando nos preguntan cuáles son los riesgos asociados a tu operación, pues no sé, aquí no hay, aquí todo nice, todo bien, no pasa nada. Pero es porque no hemos hecho una identificación de los riesgos de manera adecuada. Y la gran pregunta, ¿quién es el responsable? En este caso es el responsable del gerente o empresario, no ignorarlo. Aquí sí es la alta dirección, porque son los responsables del resultado operativo, del resultado estratégico, de soltar los recursos o la plata para garantizar que la empresa se mantenga a flote y continúe operando sin ningún problema. Entonces, es responsabilidad del gerente o empresario no ignorarlo, así como identificar y controlar esos riesgos. Claro, no es que el gerente, el dueño, el director va a andar ahí en el campo haciendo análisis, tampoco, o ustedes, o su servidor, no es así. Pero sí es el que tiene que dar los recursos o ser el garante de que los riesgos sean debidamente expuestos. Porque lo peor que les puede pasar a ustedes o a su servidor es conocer que hay un riesgo y no alertar a la operación.
No sé si alguno de ustedes es acá oficial de cumplimiento por lo de lavado de dinero. No voy a preguntar temas técnicos, pero por ejemplo, si alguien de ustedes trabaja en ese rubro o en esa rama y detectó una situación ahí medio sospechosa y no lo reporta, ¿cuáles son las consecuencias? No me quiero ni pensar, hasta puede ir a parar preso la persona. Entonces, en ese sentido, nuestro trabajo es exponer el riesgo. A veces hasta nos pueden tildar de fatalistas, de llamar a la desgracia y una infinidad de cosas, que hasta somos brujos o que somos magos o qué sé yo, pero mire, es mejor que nos tengan por fatalistas o que estamos llamando a la desgracia a que ocurra una situación y que nosotros nos hayamos quedado con la boca cerrada, porque entonces el tema es más crítico. Va, imagínense. Hoy puse por ahí un ejemplo de la famosa ASA. ¿Cuántos de ustedes en sus empresas ya tienen regulados los pozos? Pregunta, ahí lo dejo yo sé que tal vez no son el área que ustedes gestionan, pero es importante que conozcan que está ese riesgo. Entonces la pregunta es, ¿cuántos de ustedes conocen si la empresa tiene pozos y cuántos de esos pozos ya fueron registrados ante la autoridad? Imaginémonos que la empresa X tiene un pozo y lo registró. Perfecto, vamos bien. Ahora la gran pregunta es, ¿y estás pagando a tiempo? Porque qué triste sería que tu empresa llegara a recibir una sanción por un incumplimiento de un pago eh, mínimo, por ejemplo. Es como no tener el programa de gestión de prevención de riesgos. Y aquí me gusta, miren, pongo estos ejemplos porque es la manera en cómo uno entiende la importancia de identificar los riesgos empresariales y la consecuencia de no identificarlos. Voy a tomar estos dos ejemplos bien puntuales. ¿Qué pasa si no tienes el programa de gestión de prevención de riesgos en la empresa? Ah, una multa. ¿De cuánto? Ah, depende. Hay que ver cuánto dice el rango mínimo y el máximo. Ok, imaginémonos por decir algo que sea $1,000, el mínimo, le puso 10 salarios mínimos. Ahorita estoy inventando, en su momento lo vamos a analizar más, con más exactitud. Pero imagínense, para no hacer tan largo el cuento, imaginémonos que la multa por no tener programa de gestión en una empresa sea de $300,000. Pueda que llegue a una multa de ese tipo, porque va a depender de la cantidad de personas expuestas. ¿Y cuánto le cuesta a la empresa crear ese programa de gestión? Si tenés el personal competente, nada. O si querés contratarte un experto, un perito que te cobraría $900 cuando pues estás regalando el trabajo, pero te está salvando de una multa de millones de dólares posiblemente. O la ASA, por ejemplo, que te multe por no pagar los recibos, que en este caso, como es la ley más fresca que tengo en mente, anda en el mínimo como $300,000, máximo hasta 3 millones. Por ahí anda más o menos los rangos de posibles multas por incumplimiento al pago de cánones. Y que tu pozo facture 500 pesos y no lo pagues en el tiempo, imaginémonos. Es ahí donde, mis estimados, quiero crearles a ustedes la sensibilidad de primero la importancia de identificar los riesgos, ser sensibles a ese tema estratégico, un tema bien clave, y cuál es la consecuencia de no tener identificados los riesgos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Se me están durmiendo? ¿Están viendo la televisión? ¿Comiendo? Sé que los he sacado un poco del confort, de la zona de confort, porque clase es el sábado, no el miércoles, pero pues me entenderán ahí la situación, que espero no se repita. De ahí vamos a estar como es los días sábados, pero igual, consultas, dudas, comentarios. Yo quizás un comentario, porque no sé, como dice, tiene que ser uno un poco fatalista para imaginarse los peores escenarios posibles para lograr identificar todos los riesgos. Ujú, Digo porque nosotros en salud y seguridad ocupacional, que es como mi referente ahí en la compañía en la que trabajo, ujú, si se tiene ese análisis de riesgos,
pero de repente suceden algunas cosas que nadie ve venir y aunque se haya hecho este análisis de riesgo, igual se salen del control estas cosas que pueden llegar a suceder. Entonces, Buen, ¿cómo hace uno ujú, para lograr identificar en realidad todos los riesgos que pueden llegar a perfecto. surgir? Es bien difícil, creo. Sí, la verdad, elige que es bien difícil. O sea, es muy complicado, muy difícil que una empresa vaya a tener al 100% cubierto todos los posibles riesgos. O sea, le soy bien honesto. Eso es normal en toda operación, que usted tenga identificado 80 riesgos y el 81 fue el que generó un accidente o una pérdida. Aquí voy a hablar mejor de pérdidas para hacerlo más generalizado. Pero sí es importante hacerle mención que ese riesgo 81 que se materializó son los famosos elefantes rosados que se le pasan a las diferentes eh, defensas que vamos a generar. Y esto lo vamos a ver en la siguiente sesión, porque lo que usted dice es bien cierto. Tenemos toda la matriz de riesgos levantada, actualizada, comunicada, pero el empleado X de la empresa contratista, allá Pajarito, a él casualmente se entró un día que no hubo inducción. Ándale. Ahí está una brecha. Ahí usted está identificando una brecha. Entró un fulanito sin inducción a la empresa. Entonces, la buena teoría me dice que tuvo que haber un filtro que detuviese a esa persona previo al inicio de la actividad laboral. Pero resulta que tampoco hubo alguien que lo viera, lo dejaron trabajando sin el conocimiento adecuado y ¿qué sucedió? Se cortó un dedo. Y vas a ver, y en la matriz de riesgo, no, pero es que aquí no hay riesgo de cortadura porque no debería de haber hecho ese trabajo. Y entonces, ¿qué pasó? Aquí me estoy metiendo un poco al tema de seguridad ocupacional, el tema de seguridad basada en el comportamiento, pero como aquí ustedes van viendo lo que les decía al inicio, hablar de la gestión de riesgos no es únicamente, o mejor dicho, no es algo exclusivo de la parte financiera. Así que si aquí con el respeto a los contadores o los que ven auditorías internas, pero señores, no solo se trata del área financiera, tenemos que ser integrales. El riesgo es a todo nivel, estratégico, operativo, cumplimiento, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esa parte de energía va a quedar un poco más clara el sábado que veamos el modelo de las 3 líneas de defensa. Ok. Ahora, ¿quién debe ser responsable de la gestión de riesgos? Creo que esa es la gran pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento o nos estamos haciendo ahorita. ¿Quién es el responsable de la gestión de riesgos? Bueno, tenemos que estar claros que el personal interno responsable de identificar los riesgos estratégicos puede estar en la gerencia, en la junta directiva o en la alta dirección. Uy, me quedo algo pando aquí la línea, perdón. Estratégicos, la gerencia, la junta directiva y en la alta dirección. Para los demás riesgos, los líderes de proceso. ¿Ya? Aquí la palabra clave es el líder de proceso, porque ellos son los amos y señores de cada área. Por ejemplo, el gerente de producción es el responsable de la planta, de fabricación. El gerente de mantenimiento es el responsable de todas las máquinas, del mantenimiento de las máquinas. Y él es el responsable de gestionar los riesgos en su área. Los auditores internos o externos de forma independiente son más como el último filtro. O sea, si ellos vienen solo como a constatar o a validar que lo que nosotros hemos detallado, y esa es una auditoría en todo sentido, financiera o la auditoría de las ISO 14000, 9001, 45001 que hablas ahora. O sea, el auditor, independientemente de qué tipo de auditoría sea, es solo para validar que lo que nosotros estamos haciendo se está haciendo bien. Por eso a veces a uno le dicen que tiene ojo de auditor, porque va a encontrar lo que no se tiene. Podés tener los 1001 registros de salida de los residuos, o los 1001 registros de pagos de horas extras, por ejemplo. Pero resultó que en una auditoría o en una inspección del Ministerio de Trabajo te pidieron la de Guillermo Barrera, que casualidad que no la tenemos. ¿Por qué? No sé. Y esa es la que te pide. Ahora, los responsables de la identificación de riesgos deben de tener un conocimiento o experiencia sobre el ámbito en el cual se realiza esta actividad.
Por eso menciono que es importante que zapatero a tus zapatos. O sea, si yo me considero que no tengo la competencia para evaluar riesgos ambientales, ¿para qué lo voy a ir a hacer? Si no tengo, si considero que no tengo la competencia para evaluar un riesgo financiero, ¿para qué lo voy a hacer? Dejo que lo haga el que conoce. Entonces ahí es importante que cada quien esté capacitado en lo que le corresponde y de acuerdo con las técnicas o metodologías seleccionadas. Hoy en día, la gestión de los riesgos se ha convertido en una función fundamental para los directores ejecutivos de las empresas, los famosos CEO. ¿Por qué? Porque los entornos de las organizaciones se vuelven más turbulentos y complejos. Y que a veces ni tanto solo del CEO, sino que cuando tú ya estás en un puesto ejecutivo, sea jefe de una unidad, coordinador o gerente o director, no lo sé, dependerá ahí el cargo que cada quien, de cada uno de ustedes tenga, pero desde el momento en que estás en un puesto de confianza, la gestión de los riesgos es una función fundamental de tu puesto, no necesariamente del CEO, porque tú te estás convirtiendo en ese escudo protector para más arriba. Porque si ya un CEO o un director o un dueño, un gerente general, dependerá de la estructura de la empresa, interviene en una situación de ese tipo, o sea, que el gerente general, el director o el dueño se dé cuenta de esos elefantes rosados que se te están pasando, es porque tus filtros abajo no están sirviendo. Y se está volviendo una situación más compleja, más turbulenta, como dice ahí la teoría. Esa es la parte esencial de esto. Y la importancia que tal vez, no voy a decir ustedes, ni su servidor, nuestros equipos de trabajo estén bien empoderados en este tema de la gestión de riesgos. Porque si ustedes no empoderan a su gente, aquellos que tengan personas a cargo, su trabajo va a ser andar apagando fuegos. Y creo que el día a día de muchos de nosotros se nos va en eso, en apagar fuegos. Cosas que se pueden haber solventado o cosas que se pudieron haber evitado si nosotros tenemos la plena confianza que nuestro equipo de trabajo está empoderado y tiene conocimiento técnico para poder solventar las cosas. Entonces, en adición, ante la abundancia de principios, directrices y estándares respecto a la gestión de riesgos, va a ser muy lógico encontrar que en los últimos años las empresas, tanto si han operado en mercados financieros o no, o si pertenecen a este sector, han comenzado a adoptar un enfoque más integral sobre la gestión de riesgos. Ahí es donde ustedes empiezan a ver, ok, hoy ya se habla de una norma ISO 31000, que eso igual está ya en la plataforma de la virtual, ya pueden encontrar ustedes una copia de la normativa ISO, que es importante y me adelanto, anteriormente pues existían, por ejemplo, algunos de ustedes tal vez ya han escuchado hablar de la ley Sarbanes-Oxley, una ley que se creó en Estados Unidos para el tema de las empresas, así que se declaraban en quiebra, creo, si no me equivoco, y si me equivoco, pues alguien quien sepa me puede corregir, no hay ningún problema, pero creo que esta fue creada después del escándalo de Enron, si no me equivoco, de aquella empresa que quebró y que fue una situación bien complicada porque después de eso fue derivándose la crisis financiera del 2008. Se recordarán algunos de ustedes que fue un impacto bien fuerte, que como el COVID, ¿va? Que primero sucedió allá al otro lado, en este caso el COVID fue al otro lado del charco, allá por China, que nunca nos imaginamos que iba a venir a pegar acá a América. En el caso de esta tema financiero que era en Estados Unidos, pues de repente, ¡pum!, el colapso económico en nuestro país. Eso sí, lo tengo bien presente, el 2008, que la empresa donde trabajaba, era una empresa cementera, hubo en una tarde se despidieron como alrededor de casi más de 100 personas. Sí, bueno, se le apodó el Martes Negro, ¿va? Que fue una situación bien traumática para muchos, bueno, para todos prácticamente, porque veías que estaban como 10 coaster parqueadas ahí en el lugar donde estaban estacionados los vehículos y cabal, a las 3 de la tarde, yo no sé por qué las empresas buscan a las 3, si a alguien le llaman a las 3 de la tarde a recursos humanos un día viernes o un día martes o qué, pero que sea 3 de la tarde, aflíjanse. No sé por qué, nos afligimos porque nunca pensás que es para algo bueno, siempre es algo
que no quiero ni decir la palabra, ¿va? Pero yo no sé por qué, a las 3 de la tarde, como la hora que les gusta. Y quizás va a ser un proyecto de investigación para ustedes, hoy que se están ya por graduar de la maestría, que por qué razón las 3 de la tarde es la hora que ocupan para dar las malas noticias en las empresas. Ahí les dejo la idea. Bueno, regresando al punto. Esa situación del 2008 pues impactó económicamente a las organizaciones y pues ahí es donde uno empieza a entender la importancia de esto. Entonces, se crea la ley Sarbanes-Oxley, por ahí hay un comité, se me escapa el nombre en inglés, pero es el COSO 1, el COSO 2, que es como un comité gobierno corporativo que se creó más que todo para las empresas financieras o de seguros para el control de los riesgos. Ahora, a lo que quiero llegar con esto es, o la ley de lavado de dinero que tenemos aquí, que hasta crea la figura de un oficial de cumplimiento, que mis reservas para ese nombre, ¿va? Porque oficial de cumplimiento en algunas empresas es el oficial de cumplimiento de seguridad ocupacional, ambiente y otras vainas, ¿no? Entonces entra como en contradicción o en pugna con el concepto de oficial de cumplimiento que por ley es el nombre que le dan a esta posición, pero bueno, esos comentarios así muy generales que hago. A lo que quiero llegar es que al ver que estas normativas o leyes son muy específicas, ya sea para un rubro o para alguna situación muy puntual, se crea la norma ISO 31000. La ISO, acordémonos que la ISO, el concepto ISO, no es más que la estandarización, el International Standard Organization, ISO, ¿ah? Que es la organización que busca estandarizar normas. Entonces, la ISO 31000, la ventaja que tiene, o las bondades que tiene, es que adoptar los principios de un sistema de gestión para lo específico para los riesgos de cualquier tipo de empresa. Entonces eso lo vamos a ver, lo pueden ver en detalle porque ya está cómo evolucionó la gestión de riesgos hoy que se crea la norma ISO 31000. Y bueno, para ir cerrando, porque sé que muchos de ustedes posiblemente no han cenado, están queriendo descansar un ratito para luego continuar con sus funciones de hogar, mamás o papás, o incluso avanzar con alguna tarea de la universidad, quiero cerrar con este mapa conceptual, que de igual forma, pues les digo, les va a servir para la tarea que tienen que entregar en esta semana. Este es el mapa mental o mapa conceptual. Acordémonos que la definición principal se coloca al centro del mapa. En este caso es la gestión de riesgos estratégicos. Y en síntesis, ¿qué es todo esto de la gestión de riesgos estratégicos? Bueno, vamos a ver primero el riesgo. ¿Qué es el riesgo? Es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. ¿Ya? El riesgo puede ser un riesgo estratégico. ¿Y qué es ese riesgo estratégico? Es la probabilidad de ocurrencia de un evento que puede afectar no solo los objetivos, Analigia, sino que también la misión, la visión y otros lineamientos organizacionales de alto nivel. Vamos a hablar de dos tipos de riesgo. El riesgo negativo, que son las amenazas, y el riesgo positivo, que son las oportunidades. Miren qué interesante, porque en conceptos de gestión de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales no hablamos de riesgo positivo y negativo. En cambio aquí en la gestión de riesgos como tal se habla de aquellos que son negativos, que es las amenazas que puede llevar, y los positivos, que son las oportunidades que vemos ante esa situación. Esto aquí tenemos los 9 riesgos, los 9 tipos de riesgo estratégico, que pues vamos a verlo en detalle la otra semana, el sábado, perdón, que son riesgo reputacional, medioambiental, de cumplimiento regulatorio, competitivo, gestión del talento humano, ahí están ustedes como futuros maestros en la gestión de talento humano, el riesgo político, que no hay que perder de vista en todo país, el riesgo político es algo que tiene que estar en el análisis, el gobierno corporativo, los cambios tecnológicos y el riesgo operacional. Rápidamente, ¿por qué gestión del talento humano? Porque si no contratamos bien a las personas, vamos a tener personas que se nos estén colando que no son competentes para el puesto. Soy feo, pero se puede dar. O ese es en el mejor de los casos, pero en el peor de los casos que se te filtre
una persona de dudosa, ¿cómo le podríamos decir? No digo de dudosa procedencia, pues, pero que sea un delincuente. Son parte de la gestión del talento humano, pero bueno, eso tal vez que se te cuele un delincuente o alguien con algún antecedente delictivo, bien difícil, aunque se puede dar, pero quizás en la parte de la gestión del talento humano va más asociado a que pongas personas que no tienen la competencia técnica para el puesto que estarían ocupando. De repente necesitas contratar a un operador para una máquina, para un montacarga, no me voy a ir con máquinas complejas, para un montacarga y tal vez al que contrataste tiene licencia pero de moto y montacargas en su vida ha tocado. Ya, bueno, ahí un ejemplo. Gobierno corporativo, ¿qué es eso? Ah, el gobierno corporativo es clave porque es acá como los roles y responsabilidades. Aquí va del CEO, los gerentes, directores, todas esas personas claves en la organización, tomadores de decisión. Y muchas veces, ojo con lo que voy a decir, en las empresas, y esto es un tema que puede entrar como muy, muy relacionado con temas salariales. Muchas empresas o les gusta inflar sus planillas, ¿en qué sentido? A todos le ponen gerente o director y tal vez es una empresita de 8 personas, pero todos son directores o todos son gerentes. Ojo, esto va también asociado, desde mi opinión, con temas salariales, pero lo que quiero llegar es a lo siguiente. Entre más inflas los puestos en una empresa, imagínate tú tener una empresa de formación académica con 8 personas que dirigen una planilla de 20 formadores y los 8 son directores. Hombre, ¿qué te está diciendo eso? El riesgo de gobierno corporativo es más fuerte. Porque no es lo mismo decirle a una persona que él es el director académico a que es el coordinador o el jefe del área académica. Suena raro, pero el gobierno corporativo, entre más inflado es o entre más pesado es más fuerte. Porque ante una situación compleja de una crisis, se espera más. Si la empresa tiene la capacidad de soportar ese nivel pesado de planilla, hombre, perfecto. Bueno, sigamos. Estrategia. Sabemos que es una estrategia empresarial o de negocio. Explica los objetivos generales y de la empresa y los cursos de acción fundamentales. ¿Qué es una estrategia? El procedimiento para la toma de decisiones o para accionar frente a un determinado escenario. Otra cosa importante ante la gestión de riesgos es el apetito de las empresas ante el riesgo. ¿Qué es eso del apetito al riesgo? Se podrán preguntar algunos de ustedes. Es la cantidad de riesgos que una organización está dispuesta a asumir. ¿Qué onda ahí, va? Suena interesante. Pero fíjense que a veces se puede dar que es más barato mantener un riesgo que estar queriendo eh, solventarlo. Por ejemplo, antes de la entrada en vigencia de la ley de personas con discapacidad, la multa que le ponían a las empresas era 57,14 por no tener una persona discapacitada por cada 25 empleados. Entonces, ¿qué pasaba? Muchas empresas, tal vez por el tipo de operación que era muy complicada, era, por más que quisieran, imposible poder meter a una persona con alguna discapacidad. Entonces, ¿qué pasaba? Preferían estar pagando los 57,14. ¿Qué sucede ahora? Ese es un apetito al riesgo. Prefiero estar cargando ese riesgo de no tener a las personas que me debería de tocar, prefiero pagar. Pero ahora es diferente porque la ley cambió. Hoy ya no son 57,14. Hoy incluso si no puedes tener personas con discapacidad porque la operación no lo permite, te obligan, y si no me equivoco, creo que esto sí es, ustedes mejor que yo lo han de saber, pero creo que ahora te dan la opción incluso de aportar un programa de becas. Me recuerdo haber leído eso en la propuesta de ley o la ley, no recuerdo, pero hablaba hasta de becas, o sea, te dan alternativas. Aquí, en síntesis, pues el apetito del riesgo es eso, de la cantidad de riesgos que una organización está dispuesta a asumir. Vamos a ver la identificación de riesgos estratégicos siguiendo la teoría PESTEL, que son tema político, económico, social, técnico, de environment, ambiental, y la L del legislativo o regulatorio. Y finalmente, por ahí aparece un modelo COVID, que esto es por el tema de tecnología.
Hoy con todo lo de la pandemia, pues nos obligó a modernizar las empresas, a tener más opciones virtuales y eso hace que sea más vulnerable el tema de la ciberseguridad. Entonces, por ahí se habla un poco del tema COVID, que es un modelo de evaluación y monitoreo que enfatiza en el control de negocios y la seguridad tecnológica. Y esos son controles específicos en TI, que desde la perspectiva, obviamente, del negocio. Bueno, quiero terminar con esta frase que dijo Mark Zuckerberg en su momento, y de igual forma quienes vieron esta película se recordarán esa escena. ¿Cuál querés? ¿La pastillita roja o la pastillita azul? Ahí la pastillita azul, pues creo que era la que daba la luz, ¿verdad? Y que te decía despertar de la matriz. Pero bueno, en un mundo que cambia realmente rápido, la única estrategia en la que el fracaso está garantizado es no asumir riesgo. Así que, ¿qué decidís? ¿Te vas con la pastillita roja o te vas con la pastillita azul? Estimados, esto es lo que tenía preparado para compartir con ustedes esta noche. Les agradezco nuevamente ahí que hayan tomado a bien reunirnos en estos minutos, estas horas. Primero Dios, pues nos vemos el sábado, ya con la sesión que corresponde y cualquier cosa, ahí están los canales habilitados para que puedan hacer alguna interrogante, algún comentario en el foro. O igual, pues podemos, les voy a colocar en el chat mi correo electrónico, si gustan, para que me puedan ahí contactar, no hay ningún problema. Y de igual forma les pongo mi teléfono celular para que puedan mandarme WhatsApp. Cualquier consulta estamos a la hora. Ahí se los dejo. Bueno, que si no hay ninguna consulta o algún comentario, sería todo de mi lado. Agradecerles nuevamente y si Dios lo permite, nos vemos el próximo sábado en el horario que corresponde. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Muchas gracias. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz Muchas noche. gracias. Gracias.